Ese es el criterio que salvaguarda los derechos humanos de las personas. No necesitamos al juez o a la jueza que salga mejor en una fotografía, que esté aliada con los sindicatos de taxistas que movilizan a los votantes el día de la elección, que quede bien con los grupos y con los factores reales de poder. Ese es el tipo de juez y de jueza que este país no necesita. Lo que necesitamos es gente que sepa cómo impartir justicia de calidad. Lo que necesitamos es gente que tenga méritos suficientes para llegar a ser titulares de un órgano jurisdiccional y que no esté preocupado por ser el más popular de su colonia, por tener cartas de recomendación de sus vecinos o por haber sacado 8 de promedio en la licenciatura. Ese es el modelo de personas juzgadoras que este país no necesita. Necesitamos una justicia independiente. Y hay que recordar aquí, porque me ha tocado leer, al igual que ustedes lo han hecho, muchos comentarios en redes sociales que invocan el artículo 39 constitucional. ¿Lo han visto? Sí. Yo creo que quienes hacen esta referencia tienen un grave problema. Bueno, varios, pero uno de ellos que quiero mencionar es que no han leído toda la Constitución. Porque si hubieran leído toda la Constitución, hubieran reparado que en el artículo 49 se habla de la división de poderes. Y si queremos división de poderes, necesitamos un poder judicial autónomo, necesitamos un poder judicial independiente. No hay división de poderes sin una judicatura independiente. Eso debe de quedar claro. Y dos, tienen que leer también quienes invocan el artículo 39 constitucional, el artículo primero, que dice que en México tenemos los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados internacionales. México forma parte de un sistema de protección y garantía de los derechos que va más allá de nuestras fronteras. Somos parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos y hay precedentes de la Corte Interamericana. Recientemente, apenas en noviembre del 2023, el caso contra Honduras, que seguramente ustedes ya leyeron, y que en primer lugar dice que es violatorio de derechos humanos las destituciones colectivas o masivas de personas juzgadoras. Ya lo dijo la Corte Interamericana, ya lo dijo la Corte Interamericana. Y ese es un marco de convencionalidad del cual no nos podemos apartar. Ojalá aquí en el Senado de la República nuestros senadores y senadoras se den un momento para indagar, para investigar, para estudiar el marco convencional que tenemos y que es 100% incompatible con lo que esta reforma pretende. Esta reforma es una ocurrencia en mala hora, en el último momento, de un gobierno que ha estado en guerra con la Constitución. Este gobierno le ha declarado la guerra al Estado constitucional de derecho. Y este es un concepto que quienes nos dedicamos al estudio de los temas constitucionales conocemos desde hace muchos años, porque es el concepto que la Corte, presidida por el Chief Justice Warren, puso en la sentencia Cooper versus Aaron. En esa sentencia, el Poder Judicial intenta hacer avanzar la igualdad racial en las escuelas, que derivaba del fallo Brown versus Board of Education of Topeka. ¿Y saben quiénes se oponían a la igualdad racial en las escuelas? En los años 50 en Estados Unidos, los poderes ejecutivo y legislativo. Y decidieron no cumplir con la sentencia de la Corte. Decidieron apartarse de los mandatos de la Constitución, decidieron desconocer lo que está escrito en Marbury versus Madison, 1803, Marbury versus Madison, y es que la interpretación de la Constitución y la defensa de la Constitución es una competencia exclusiva de los jueces. Son los jueces los que guardan la Constitución, los que resguardan la Constitución. Ustedes protegen el Estado constitucional de derecho. Eso está en Marbury versus Madison, en 1803. Entonces, un gobierno que le declara la guerra al Estado constitucional de derecho es un gobierno que, lejos de la retórica que escuchamos cada mañana, se aparta del pueblo, porque el Estado constitucional nos protege a todos. La Constitución dice que los derechos humanos son para todos, que son universales sus titulares, que somos todos nosotros, y también lo son, por cierto, las personas titulares de órganos jurisdiccionales. Ustedes tienen derechos humanos y esos derechos humanos también se tienen que respetar, como lo ha dicho recientemente la Corte Interamericana. Entonces yo quiero felicitarlos. Enhorabuena. Gracias por estar aquí. Gracias por ser la voz
de millones de personas que estamos preocupadas por lo que va a pasar, porque no le vemos un sentido a esta reforma, porque no es obvio ni evidente, ni nadie ha podido decirnos qué vamos a ganar los ciudadanos de a pie con esta reforma. Es que ahora van a poder elegir. ¿Elegir qué? Elegir de una lista que van a confeccionar aquí. Los políticos van a confeccionar la lista de aspirantes y que van a competir sobre criterios de popularidad. ¿Quién le cae mejor a sus vecinos? ¿Quién ha ido a la fiesta de 15 años en su colonia? ¿Quién se ha aliado con el sindicato de taxistas? Crimen organizado. Y la influencia de grupos de poder legales e ilegales que van a apostar por ciertos candidatos, pero también, porque ya pasó, está documentado, van a eliminar a los perfiles incómodos. ¿Cómo? Usando violencia. ¿Han matado candidatos o no? Sí. Han matado candidatos, lo hemos visto. ¿Y ustedes creen que eso no se va a reproducir? Hay circuitos muy complicados, la materia penal en algunas entidades federativas. Hay personas juzgadoras que están conociendo de procesos jurisdiccionales contra capos, contra líderes del crimen organizado. Sométanlo a una elección. Imagínense lo que va a pasar. Imagínense las amenazas. No solamente porque van a intentar meter a sus candidatos, porque van a eliminar a los candidatos que ellos perciban como peligrosos. Y este es el peor escenario para todos. Entonces, yo solamente vine a saludarlos, a demostrar mi respeto por el Poder Judicial Federal, a decirles, seguramente que muchos ciudadanos pensamos que ustedes representan y encabezan la preocupación de millones de personas, y a decirles que no flaqueen. Ánimo, estamos en vísperas de una decisión histórica para este país y no se pueden rendir. Nadie debe rendirse, nadie, que no flaqueen las fuerzas. Ánimo, adelante y ¡viva México! ¡Viva!